Hola, ¿cómo están? Les saludo, soy el pastor Jesse Sedano de Aguas Profundas y es un gusto poder transmitir este mensaje para todos ustedes, en especial los muchachos del Centro de Rehabilitación allá en Chapala, que les mando un cordial saludo. Estoy orando por ustedes y estoy esperando que el Señor siga haciendo su obra poderosa en sus vidas, así como todos los que nos escuchan nuestro canal de YouTube, en Aguas Profundas TV, también en Aguas Profundas en Facebook nos pueden buscar. Podemos hacer transmisiones sobre todo los miércoles, que son miércoles de oración a las 7:30, hora de aquí de Guadalajara. Nos pueden buscar y ahí se van a encontrar a mi esposa, que siempre los miércoles está conectada para dar un breve mensaje sustancial muy bueno y empezar a orar por peticiones de oración que alguno de ustedes pueda tener. Así que no pierda la oportunidad de pedir por usted o por algún familiar, un amigo, y hágalo con todo gusto. Y bueno, pues en esta ocasión yo quiero compartir una palabra breve, pero con el anhelo de mi corazón de que usted esté siempre preparado para lo que está por venir a nuestras vidas. El Señor ha estado moviendo mi corazón de manera constante con respecto a estar advirtiendo a la gente, al pueblo de Dios o a la gente en general acerca de que se vuelvan a Dios los que no han estado caminando con Dios fielmente, pero los que ya estamos ahí caminando con Él de manera constante, de manera fiel. También es importante que nos mantengamos y por ende es el hecho de que Dios quiere que nosotros estemos apercibidos de cosas que pueden estar pasando en nuestras vidas en estos últimos tiempos. Así que el día de hoy yo quiero tocar una porción en la palabra, en la cual está en 1 Timoteo capítulo 4 verso 1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay algo bien importante que nosotros tenemos que empezar a desarrollar sobre nuestras vidas, que es el discernimiento. Y el discernimiento se da por causa de que nosotros pasamos tiempo en la palabra de Dios, pasamos tiempo con el Espíritu Santo a través de la oración, con el Padre a través de la oración. Y es por eso que siempre nosotros vamos a realzar el hecho de que tengamos estas disciplinas espirituales sobre nuestra vida. Aparte, el ayuno ayuda mucho a agudizar nuestros sentidos espirituales para con Dios. Entonces, son 3 herramientas importantísimas, son 3 bases fundamentales que todo hijo e hija de Dios debe de tener, y más en estos posteriores tiempos nosotros tenemos que echar mano de ello, a adiestrarnos, como adiestrar nuestro cuerpo cuando queremos ejercitarlo para algún tipo de actividad física importante, algún deporte. Tenemos que prepararnos físicamente nuestros músculos para que puedan dar un rendimiento de acuerdo a la actividad física o el deporte que queramos desarrollar y tener éxito. Entonces, de la misma manera, nosotros espiritualmente nos tenemos que ejercitar tanto en la palabra de Dios, en leer la palabra, en buscar entender la palabra, el que el Señor nos revele su palabra, que nos hable a nuestro corazón, estando en la presencia de Dios mismo. Entonces, la recomendación es, cada vez que tú vayas a la palabra, tú tienes que esperar que Dios mismo te hable, que el Señor Jesucristo tú lo hagas presente a través de tu fe, para que entonces Dios se manifiesta a tu vida. Y todo lo que tú leas en la palabra o las porciones que vayas a estar tocando en la palabra, el Señor te lo revele, el Señor te dé un espíritu de entendimiento, de sabiduría, de conocimiento, de tal manera que sientas que la misma presencia de Dios está ahí contigo, hablándote, y entonces
nosotros tener un encuentro con Dios a través de la Escritura, pero también Él quiere que nosotros tengamos comunión con Él a través de la oración. Algo que nosotros necesitamos hacer a través de la oración es estar orando hasta que nuestro corazón se encienda por una pasión por Él, por fuego por Él. ¿Qué quiere decir esto? Mira, muchas de las veces oramos por muchas cosas, por la comida, porque nos levantamos, porque ya nos vamos a acostar, porque nos fue bien, para que Dios nos ayude, muchas cosas. Pero ese tipo de oraciones están bien, no las critico, pero el tipo de oración en el cual Dios quiere manifestarse es en el tipo de oración en el cual tú estás hambriento y sediento por Él. Que cuando oremos no nos vayamos de ahí, de ese tiempo de oración, hasta que no reconozcamos que hemos tenido un tiempo o hemos pasado un tiempo con Dios. La presencia de Dios se percibe, hermanos. Entonces, cuando desciende, tú empiezas a sentir su amor, empiezas a sentir su paz, su gozo, su alegría. De muchas maneras se puede manifestar el que la presencia del Señor esté ahí presente contigo. Puedes llorar, inclusive hay muchas personas que cuando sienten la presencia de Dios empiezan a llorar, a llorar, a llorar. Y esa es una señal de que ahí está Dios presente en tu vida. Entonces, no te muevas de estar leyendo, de estar orando, hasta que tú percibas que la presencia de Dios ha llegado ahí. Y cuando llegue, empieza a interactuar con Él. Empieza a hablar con Él. Deja que Él también te hable a tu espíritu. Tú tienes que empezar a familiarizarte con ese sentido espiritual de estar escuchando la voz de Dios en tu interior, en tu espíritu. Lo que ha nacido en ti fue tu espíritu, porque tu espíritu fue muerto por el pecado original, estaba muerto. Entonces, lo que resurgió, lo que resucitó, lo que a Dios le dio vida, fue al área espiritual en tu vida. Gracias a Dios que Él lo hizo a través de Jesucristo, de la obra de salvación de Jesucristo y la regeneración en Él, que ahora podemos gozar de tener entrada al Padre, de tener ese tipo de privilegio de estarnos comunicando y tener comunión con nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Entonces necesitamos ejercitarlo, necesitamos saber cómo hacerlo. Entonces yo les estoy dando estas herramientas para que lo hagan, porque es importante. Cuando nosotros nos estamos familiarizando con la santidad de Dios, con el bien de Dios, con la presencia de Dios. Cuando dice la Escritura que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, quiere decir que muchos que a lo mejor tú conocías dentro del cristianismo ya no tienen esa fe o ya no tienen esa devoción o se han apartado deliberadamente de las cosas de Dios. Y muchas de las veces, tú como has conocido de personas que anteriormente caminaban en la fe cristiana, te confías de ellos, o porque muchas de las veces también tienen un léxico, tienen una forma de hablar como los cristianos, porque es muy fácil de aprender. Hay muchas personas no salvas, no regeneradas por parte de Dios, que son simpatizantes simplemente de nuestra fe en Cristo Jesús, que saben cómo hablamos y saben qué tipo de palabras nos identifican o con las que nos identificamos y con las que conversamos normalmente. Y esas personas se introducen a la iglesia porque les gusta escuchar el mensaje, pero no se comprometen al Señor y no le piden al Señor que, más allá de que simplemente ellos les gustan escuchar y muchas de las veces buscan los mensajes que ellos quieren escuchar, y cuando ellos no escuchan el mensaje que quieren escuchar, van y lo buscan a otro lado. Es por eso que nosotros tenemos que tener discernimiento. El discernimiento es saber decidir a quién escuchar, con quién estar, a quién dejar que nos influencie en nuestra vida. Es importante esto que les estoy diciendo.
Y luego dice, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjate, hay algo que va a estar bien marcado en estos últimos tiempos, que va a ser el engaño. Hay muchos espíritus que van a estar tratando de desviarnos de nuestra fe, y es por eso que es bien importante saber a quién escuchar. Ustedes, muchachos del centro, tienen que reconocer qué es lo que proviene de Dios y qué es lo que no proviene de Dios. Nosotros hemos estado haciendo encuentros de parte de Dios donde, ¿cómo tú puedes saber qué es de parte de Dios? Porque anteponemos la palabra de Dios en todo lo que hacemos. Las charlas que tenemos están llenas de la palabra de Dios, van enfocadas a un punto específico que Dios quiere tratar en tu vida. Tú pudiste sentir prácticamente ese poder, ese amor, esa paz, ese gozo de parte de Dios cada vez que se te ministraba. Y no era otra cosa más que el mover de Dios a través de su Espíritu y de su palabra. Cuando te digan que van a tener otro tipo de experiencia con Dios, y hago así mis dedos porque muchas personas en el nombre de Dios hacen cosas que pueden ser hasta, o te lo pueden presentar como espirituales, obviamente. Si estamos viendo la escritura, dice, ellos van a escuchar a espíritus engañadores, ¿sí? Y a doctrinas de demonios. Tú tienes que entender que si tú participas de ciertas cosas, experiencias sobrenaturales o cosas que te quieran tratar de llevar, y se da mucho en los centros de rehabilitación que tengan ciertos tipos de acontecimientos así, para que haya un impacto en sus vidas. Pero la verdad, tú tienes que saber, ¿está Dios presente o no está Dios presente? ¿Está la palabra de Dios presente? ¿Te la comparten de manera clara, de manera en que son guiados por el Espíritu de Dios los expositores de la palabra, o no? Porque hay muchos que también manipulan palabra de Dios para sus propios fines. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando el propósito de tocar la palabra o de hacer algo espiritual te va a llevar a que tú tengas un encuentro personal con Jesús a través de la proclamación de la palabra y a través del poder del Espíritu Santo, es ahí donde tú tienes que saber que ahí estás en un buen lugar. Cuando tú ves que a través de otro tipo de experiencia o acontecimiento que te quieran introducir o te lleven, y donde no se toca la palabra, o donde tú escuches un tipo de mensaje maldiciente, de un tipo de mensaje dañino, de un tipo de mensaje que remarquen lo que el pecado ha hecho en tu vida. Y sobre todo, por ejemplo, el hecho de que si tú tenías algún tipo de vicio, lo remarcan y te dicen, tú eres esto y tú tienes que reconocerlo para que tú puedas ser sanado. Espérate. Obviamente, hay que reconocer el pecado, pero hay que entregarlo en la cruz. No a través de procedimientos que humanamente se hacen y en los cuales excluyen el Evangelio y excluyen la persona de Jesús. Hay muchas personas que en sus propias fuerzas o en su propia sabiduría humana tratan de hacer las cosas. Y ojo, en el nombre de Dios hacen tales cosas. Pero es muy probable que esas personas estén escuchando a espíritus engañadores y que enseñen doctrinas de demonios que no están en la palabra, que no tienen fundamentos bíblicos para nada. Siempre todo lo que se vaya a hacer para ministrar tu vida, si no se ministra a través de la palabra de Dios, entonces
ten cuidado. Ten cuidado. Por eso el Espíritu Santo que mora ahora en nosotros nos dice, tengan cuidado. Fíjate lo que dice más adelante la Escritura en 2 de Timoteo 3:13. Dice, malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Estás escuchando bien esto? Hay personas que creen que con lo que hacen les va a servir a las demás personas. Han sido engañados. Por eso la palabra es la verdad de Dios. Y la palabra misma dice que conoceremos nosotros la verdad y la verdad nos hará libres. Que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, hermanos. Donde hay un espíritu engañador, ahí prácticamente lo que pasa es que ahí hay, aparte de que hay engaño, se atan las vidas de las personas por la mentira que se les da. Hay veces que cuando usan un versículo o una porción de la palabra, o a veces que ni siquiera saben citar la palabra bien, que nada más usan una porción y la distorsionan toda, y cuando tú les preguntas, ¿en dónde está en la Biblia? Ni te saben decir. Entonces, lo que hacen esos espíritus engañadores es esclavizar a la gente a través de la mentira, a través del engaño. Cuando la gente cree en ello, es como darles sus manos para que ellos los aten. Y entonces empiezan sus vidas a cambiar. En lugar de ir al conocimiento de Dios, empiezan a caer en lugares oscuros. Y es ahí donde corren peligro, porque son presa fácil de Satanás, son presa fácil del pecado. Entonces, verso 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Escuchen bien, nosotros les hemos estado dando la palabra de Dios. Nosotros les hemos estado llevando a Jesucristo constantemente. Hemos estado orando por ustedes. Así que este versículo es para ti. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Que tú te convenciste. Que tú dijiste, que tú viste lo que se te mostró a través de la palabra y tú dijiste, yo creo en eso. Porque no es algo que yo como pastor o alguno de los servidores que han estado yendo para contigo ahí en el centro, o han tenido contacto en alguna célula, o te han hablado de Cristo, alguno de los servidores de la iglesia, ellos te han estado hablando conforme a lo que hemos estado aprendiendo en la palabra de Dios. Y si han orado por ti y tú has sentido un toque de la presencia de Dios, es porque Dios nos respalda. ¿Por qué? Porque estamos nosotros comprometidos con la palabra de Dios y la oración. Y creemos que Él es el único que nos puede salvar y sanar y restaurar por completo. Así que yo te animo en este día que tú escuches la palabra, que tú te metas a la palabra, que tú puedas discernir. Es más fácil cuando nosotros conocemos la verdad, y cuando alguien viene a tratar de hablarnos con engaño, con mentiras, sabemos inmediatamente identificar que eso no proviene de parte de Dios, y prácticamente nosotros tenemos que rechazar eso sobre nuestras vidas. ¿Sí? Así que hermano, tú que me escuchas ahí, tú querido amigo que me escuchas del otro lado, yo te animo a que persistas en lo que se te ha enseñado de parte de Dios, ¿sí? Así que
No te dejes engañar. Es la advertencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para estos postreros tiempos, para estos últimos tiempos. Acuérdate, van a venir espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No los aceptes, recházalos en tu corazón y prácticamente oponte firmemente ante todo ello. De verdad. Es importante que hagas esto para que se mantenga, como les había compartido la vez anterior acerca de la tierra, que mantengas esa tierra buena para que llegue la semilla, la palabra de Dios a tu vida y crezca y dé fruto. Así que es responsabilidad de nosotros el estar bien, el mantener bien nuestro corazón para que nosotros no seamos engañados y nuestra tierra no sea corrompida. Que Dios me los bendiga mucho y nos vemos hasta la próxima.